A partir de la modificación del Código Penal en el año 2012, la criminalística como disciplina no escapa a los nuevos requerimientos que se precisan para abordar una escena de una muerte violenta de una mujer. Vamos a aproximarnos al tema interdisciplinariamente. Para ello contaremos con la participación de especialistas que nos van a ayudar en esta tarea. Cuando nosotros iniciamos a trabajar en los casos de Juárez, era extrañísimo que se nos convocara para analizar solo casos de mujeres. El equipo argentino tradicionalmente trabajaban con casos de crímenes de lesa humanidad, con otros tipos de investigaciones, siempre que involucraban un gran número de personas por identificar o por localizar. En Juárez esto ocurría lo mismo porque eran numerosos casos de mujeres desaparecidas y numerosos restos sin identificar. En el año 2009 participamos como peritos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso conocido como González y otras versus México, conocido como Campo Algodonero. Esto en referencia al hallazgo de 8 cuerpos de mujeres en un predio periférico de Ciudad Juárez. En esa oportunidad nosotros analizamos numerosos restos de femeninos, diagnosticados como femeninos, que se encontraban en los servicios médicos forenses de estas dos ciudades. Fue la primera vez, de hecho, que utilizamos, al tratarse de un conjunto homogéneo, es decir, solo mujeres, que utilizamos el cruce de ADN masivo. La sentencia de esta causa es un hito muy importante porque recomienda y despliega, entre otras cuestiones, la redacción de protocolos, fuertemente la redacción de protocolos de actuación, tanto para la investigación como para el litigio, porque gran parte del problema, que es lo que marca la sentencia de Campo Algodonero, es que se marcan las irregularidades que se observaron en todas las instancias de investigación, desde el momento de toma de la denuncia hasta el análisis en el tratamiento de la escena, el análisis de los cuerpos, los distintos diagnósticos, el vínculo con los familiares, el vínculo con las víctimas, aparte de considerar a los femicidios como parte de una situación sistemática y estructural de desigualdad entre hombres y mujeres, específicamente en esa frontera, en esa ciudad. Luego esto se derrama hacia toda la región, desde México, Centroamérica y Latinoamérica. El equipo argentino participó tanto en el modelo de protocolo latinoamericano como en el de UFEM, colaboró en las instancias y en los capítulos periciales que tienen que ver con el levantamiento en la escena y el análisis post-mortem. Pensar estos desarrollos en 15 años y haber tenido la oportunidad de participar desde los inicios, porque en el 2005 no se hablaba necesariamente de femicidio en los ámbitos periciales, en los ámbitos de investigación sí traían desarrollo desde las ciencias sociales, desde el activismo, foros y defensa de los derechos de las mujeres, la Convención de Belén do Pará, pero específicamente lo que tenía que ver con la delimitación y la especificidad de este tipo de delito en la legislación y la investigación, eso se inicia luego del 2009. Hoy por hoy prácticamente todos los países de la región cuentan con protocolos en este sentido, con guías de actuación. En Argentina contamos con el protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, el de UFEM, y asimismo con guías para orientar a las fuerzas de seguridad y a quienes se enfrentan en el primer momento de intervención en la investigación, en la escena de hallazgo, en la escena del hecho. En estos protocolos se define una primera parte, prácticamente en todos ellos, en donde se describe la problemática y se define el marco conceptual, en donde se desarrolla cuáles serían las características que distinguen a un femicidio de un homicidio neutral, de un hombre o una mujer. En ese sentido son muy importantes porque permiten definir
el fenómeno criminal y dar herramientas a los investigadores para proceder con los otros procedimientos de actuación, con las otras instancias de investigación que tienen que ver con cómo se levanta la escena, cómo se trabaja la escena del hallazgo, cómo se estudia el cuerpo, cuáles son los análisis complementarios. La investigación científica de la muerte violenta de una mujer creemos que es una herramienta fundamental para la prevención y para la erradicación de estos crímenes. Bueno, en el año 2012 en nuestro país, por medio de la ley 26.791, se modificó el Código Penal efectivamente para introducir la figura de femicidio en un proceso que siguió, digamos, todo el derrotero también de la región. A partir del año 2008 aproximadamente, varios países fueron introduciendo paulatinamente la figura de femicidio. Lo que significó esto en nuestro país en particular fue primero la instauración de la figura específica de femicidio y luego otras figuras adicionales vinculadas con los crímenes de género, como la introducción del femicidio vinculado, que es aquel que contempla el homicidio de una persona allegada a una mujer para causarle daño a la mujer, y la ampliación de las figuras de los crímenes de odio, que originalmente nuestro Código Penal las contemplaba exclusivamente para los crímenes por odio racial o religioso, y ahora las amplió hacia las figuras de odio de género por la identidad de expresión de género u orientación sexual de las personas. Esto, el sentido trascendente que tiene esta modificación legislativa es precisamente capturar aquellos crímenes que no es que no existieran previamente, sino que lo que significa es ponerles nombre, poner luz sobre ellos e iniciar un camino en contra, digamos, de la impunidad de estos crímenes. Estas normas vinculadas con los tipos penales de femicidio y de crímenes de odio tienen que ser leídas armónicamente con las previsiones de la Ley de Identidad de Género, que establecen que la identidad de género de las personas tienen que ver con las vivencias internas y personales de los individuos y las individuas respecto de su identidad de género y no exclusivamente vinculadas con el sexo asignado al nacer en términos biológicos. Es importante a la hora de iniciar una investigación por un crimen violento de una mujer, saber que no todo homicidio de una mujer es un femicidio. Los femicidios son solamente aquellos homicidios de mujeres determinados por razones de género. Y ahí va a estar el trabajo de las investigadoras y los investigadores en determinar, por un lado, cuáles son esas razones de género, que son las que además van a fundar los agravantes específicos de nuestro Código Penal, pero además desarrollar la investigación en cumplimiento de los estándares de debida diligencia reforzada para reducir los índices de impunidad que todavía hoy siguen siendo altos. El protocolo de investigación de femicidio tiene que activarse ante cualquier muerte violenta de una mujer, tanto los homicidios como suicidios, muertes sospechosas de criminalidad, incluso puede ser utilizado para las tentativas, para los femicidios vinculados de varones. El ámbito de aplicación es muy grande y el objetivo que tiene es precisamente capturar todos aquellos casos que aparentemente a priori podrían ser descartados como crímenes de género, pero evitar que se nos pierdan dentro del universo total de casos. Y una segunda cuestión importante para remarcar en este sentido es que los femicidios no son solamente los femicidios íntimos, que es lo que suele pasar en nuestro país y en muchos de los otros países en las investigaciones judiciales. Asociar que las razones de género solamente están vinculadas a una relación previa entre agresor y víctima. Hay otros contextos femicidas que suelen estar presentes y que suelen tener detrás razones de género, como los femicidios sexuales, como los femicidios ocurridos en contexto de criminalidad organizada. No necesariamente tiene que haber un vínculo, una relación previa, una historia entre agresor y víctima, sino que puede ser incluso perpetrados por parte de desconocidos. Y esta es la mirada amplia que necesitamos introducir en las investigaciones penales por estos crímenes. A la hora de iniciar la investigación de una muerte violenta de una mujer, las y los investigadores tienen que iniciar ese recorrido de investigación identificando los signos e indicios que nos van a dar cuenta de las razones de género de esos crímenes. Esta búsqueda de indicios es centralmente en la escena del crimen o de hallazgo del cadáver o en el medio de enlace cuando este ocurre, cuando no coincide la escena del crimen con
con la escena de hallazgo de cadáver, en general hay un medio de enlace, un transporte, un automóvil, un vehículo cualquiera, donde también puede haber rastros de la escena del crimen. Y la autopsia es otro de los escenarios centrales, pero luego a lo largo de toda la investigación, toda la recolección de la prueba tiene que estar atravesada por esta mirada de género. Los escenarios principales de la investigación de los femicidios son aquellos donde nos vamos a encontrar con la prueba más rica de cualquier investigación. El segundo escenario trascendente para una investigación va a ser la autopsia. El cuerpo de la víctima es el que va a hablar también no solamente del modo en que esa víctima ha sido asesinada, sino también de esto que estamos llamando reiteradamente los indicios de cuestiones de género, de razones de género que hay detrás de ese crimen. Ahí la obligación de las investigadoras y los investigadores y del médico o médica tanatóloga que interviene en la autopsia con coordinación de la Fiscalía es no solamente determinar la causal del crimen, la herida mortal, por decirlo de algún modo, sino también ir a buscar aquellos rastros que nos pueden dar indicios, por ejemplo, de un abuso sexual, por ejemplo, de lesiones de antigua data en el cuerpo. Hay que llevar adelante una serie de procedimientos en las autopsias que son adicionales a la determinación de la causal de la muerte. Esto implica, por ejemplo, hacer radiografías en todo el cuerpo, hacer barridos de ADN a lo largo de todo el cuerpo y no solamente en las zonas genitales para ver si hay abuso sexual. Allí se pueden encontrar fluidos, saliva, semen, sangre. Toda la información que tiene ese cadáver también tiene que estar destinada a acreditar estas razones de género que estamos buscando para descartar o confirmar que se trata de un femicidio. En la segunda parte vamos a abocarnos a la investigación criminalística, prestando especial atención en lo que es el estudio y fijación de la escena. La criminalística va a estudiar el lugar del hecho o del hallazgo con técnicas que le son propias, con el objeto de transformar en indicios aquellos elementos materiales que se encuentren, con el objeto de responder preguntas tales como dónde y cuándo ocurrió, quiénes participaron, qué elementos se utilizaron y cuál fue la secuencia fáctica de los hechos. Lo que implica esta reforma del Código Penal es que cualquier investigación ante el cadáver de un cuerpo femenino tiene que ser iniciada como un femicidio. El mandato del protocolo latinoamericano y del resto de los protocolos existentes para investigar estos crímenes es que hay que partir de la presunción de femicidio. Todo aquello que no se captura en el momento inicial de la investigación, tanto en la escena del crimen como en la autopsia, con las primeras diligencias, donde está el acervo probatorio más rico, después se pierde irremediablemente si no partimos de esta hipótesis. Esto no quiere decir sesgar la mirada de las investigadoras y los investigadores, sino quiere decir asegurarse la prueba en el momento indicado. El procesamiento de estas escenas no escapa a las técnicas usuales de la investigación de cualquier tipo de muerte. Pero como hablamos de crímenes de contexto, es fundamental establecer el cómo sucedió. El investigador o la investigadora no solamente va a ir a buscar cómo se produjo el hecho, cuál es el arma homicida, quién es el autor, qué es lo que hay detrás de esa historia, sino además todo un trabajo investigativo vinculado con la determinación de estas razones de género que hay detrás de los crímenes. Este es un objetivo adicional que no tienen el resto de los homicidios y que es importante que esa tarea sea desarrollada también por la investigación penal. Para ello, el principal desafío de los investigadores y peritos es utilizar el entorno para identificar indicios que nos puedan vincular con un contexto femicida. Debemos indicar que los estándares mínimos para la investigación son los protocolos y manuales existentes en nuestro país. El Manual de Actuación en el lugar del hecho y escena del delito, que incluye el Protocolo Unificado de los Ministerios Públicos para el Relevamiento y Conservación de la Evidencia, y por supuesto el Protocolo de Investigación de Femicidios de la UFEM y la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la Investigación de Femicidios en el lugar del hecho. Todo ello sumado a las reglas del buen hacer de la profesión para aquellas situaciones que no estén consideradas en los documentos y las instrucciones emanadas de la autoridad competente. Tal como expresan los protocolos, debemos utilizar el concepto de debida diligencia reforzada.
Esto significa utilizar la mirada de género para evitar que se pierdan indicios significativos de violencia contra la mujer. La utilización de los protocolos específicos para investigar femicidios no es electiva por parte de los investigadores y de las investigadoras. Es el cumplimiento de los mandatos que surgen de las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres. Uno de los puntos específicos que expresan los protocolos es cómo trabajar el hecho sin prejuicios o estereotipos de género. Los delitos de violencia de género que buscan culminar o que culminan con la vida de una mujer o una persona, una identidad de género femenino, no pueden ser interpretados y justificados por los agentes policiales y de justicia mediante estereotipos de géneros, es decir, la atribución de ciertas características, roles y funciones constreñidos tanto a la víctima como al victimario, tendientes a la minimización de la conducta homicida. En reglas generales, estos preconceptos o estereotipos suelen aflorar en las investigaciones cuando la conducta de la víctima no se constriñe a determinados parámetros y valores culturales asociados a la figura de la femineidad. Podemos mencionar las infidelidades cometidas por una mujer en una pareja, un intento de abandono del hogar conyugal, su forma de vestir, su forma de maquillarse, su exposición en redes sociales, el consumo excesivo de fármacos, drogas, alcohol, etc. Todos estos preconceptos lo que hacen es desvirtuar y obstaculizar la utilización de los parámetros requeridos para una correcta interpretación de este tipo de homicidios, los cuales están legislados en protocolos argentinos y latinoamericanos tendientes a la protección del derecho de las mujeres. Es deber de los agentes de justicia intervinientes en este tipo de investigaciones la correcta preservación y recolección e interpretación de los indicios colectados en la escena de los hechos, sin imprimir a estos estereotipos o reestigmatizaciones de género. Asimismo, es muy importante en las actas de prevención relevadas en la escena colectar y describir de manera cabal todos los indicios encontrados, a fin de poder reconstruir el contexto homicida, es decir, los últimos instantes de interacción entre la víctima y su presunto victimario. Todo este procedimiento debe darse además en un marco de respeto a la identidad y a la vida privada de la víctima, tendiente a evitar revictimización de la misma. La inspección ocular debe realizarse de lo general a lo particular y posteriormente a sus detalles. Hay que tener presente que es un acto definitivo e irreproducible y no debe ser interrumpido una vez iniciado. Las consecuencias de una inspección ocular mal realizada son contar con material insuficiente, inadecuado, contaminado, deteriorado o no especificado. No podemos dejar de mencionar que la correcta documentación y aplicación de la cadena de custodia son fundamentales para asegurar la identidad e integridad de los elementos encontrados, conservando así su valor probatorio. Los protocolos desarrollan la problemática y dan el marco teórico indispensable para mirar con perspectiva de género. Por lo tanto, es fundamental su estudio para poder abordar la escena correctamente. Tener puestos lo que llamamos lentes de género para poder mirar aquellos rastros que no vemos sin esta perspectiva particular y encontrar dentro de esa escena, dentro del cuerpo, del cadáver de la víctima, los rastros de las razones de género. Difícilmente se puede identificar los indicios si no se comprende lo que se está buscando. Por eso estos protocolos apoyan fuertemente capítulos vinculados al marco conceptual. Al decir de Alphonse Bertillon, uno de los precursores de la criminalística, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en mente. Veamos ahora qué indicios podemos encontrar en esta escena. Al tratarse de delitos contextuales, es necesario prestar atención a aquellos elementos que pueden estar contándonos una historia previa o posterior a la muerte violenta de la mujer y que provean información de interés para la investigación. Vamos a prestar especial atención a los objetos personales como las carteras, documentos, boletos o agendas y a los medios y dispositivos electrónicos, dado que estos suelen contener información muy relevante sobre el contexto, pudiendo realizarse posteriormente el análisis de los mensajes o chats, publicaciones en redes sociales, fotografías y movimientos. Hay que documentar el hallazgo de instrumentos o materiales utilizados para atacar o someter a la víctima u otros que indiquen conexión con un ataque sexual.
También aquellos elementos que indiquen el consumo problemático de sustancias, violencia, discriminación o explotación previas o actuales. En algunos casos, siendo delitos complejos, se puede verificar la existencia de relaciones con violencia de ambas partes o casos donde el consumo problemático de sustancias o un historial de padecimiento psicológico o psiquiátrico de la víctima podría interpretarse a priori como un posible suicidio o accidente. Sin embargo, estas primeras observaciones no deben indicar el cierre prematuro de la investigación sin antes agotar la hipótesis de un crimen con violencia de género. Debemos tener en cuenta aquellos indicios que indiquen violencia simbólica, usualmente en aquellos elementos que tienen significado especial para la víctima. Debemos dejar constancia del hallazgo de elementos que indiquen cualquier tipo de violencia o la restricción a la libertad de acción de la mujer. En tanto que en la víctima podemos hallar indicios relevantes de violencia efectiva, incluidas heridas por ensañamiento u overkilling. También observar, si la hubiera, la vestimenta e identificar signos de agresión o ensañamiento en la misma. Debemos documentar la presencia de notas o listas que estén relacionadas, líquidos combustibles y cualquier otro elemento que presente interés para dilucidar el contexto. Es importante recordar proteger las manos y regiones anatómicas del cadáver con un material idóneo, utilizando bolsas para las manos, cofias para el cabello y pañales en la zona genital. Veamos qué elementos fueron ofrecidos como prueba. Agrupándolos en categorías, pudimos relevar indicios de violencia, discriminación y explotación previas y actuales, la denuncia de violencia doméstica clavada, el golpe en la puerta, el consumo problemático de sustancias con las botellas y las pastillas, indicios de violencia simbólica como el portarretratos roto, la escritura en la puerta, el título secundario, incomunicación y prohibiciones como los candados en las puertas y ventanas o la nota de prohibiciones, seguimientos, invasión de la privacidad y amenazas y espionajes que surgen del análisis de los dispositivos electrónicos, el celular, la computadora, el pendrive, la presencia de objetos personales como la SUBE, el diario íntimo y las valijas que aportan información para la causa. Finalmente, los elementos de violencia efectiva, la ahorcadura y el destornillador. Los elementos citados no suelen alcanzar para indicar que esto es un femicidio, sino que son compatibles con un contexto femicida. Si bien en esta escena se muestra un caso simple con el objeto de fijar conceptos, no hay que perder de vista que los femicidios son casos complejos atravesados por un componente de género que va más allá de la materialidad de la muerte de una mujer a manos de un hombre. La investigación de muertes violentas de mujeres tiene que ser guiada por la aplicación de los protocolos específicos. Realizar un relevamiento eficaz del entorno, dado que será un insumo fundamental para la investigación. Describir los hallazgos producidos en la escena de los hechos sin estereotipos de género. Investigar de forma interdisciplinaria, integrada y con la debida diligencia reforzada.